Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o tardes, la hora en la que estés escuchando este episodio. Yo soy Sombra y el día de hoy, una vez más, me acompaña en este podcast para contar las historias más perturbadoras. Una de las voces más chidas en el ambiente paranormal. Con ustedes, Alain Luna. Mi querido Sombra, qué placer estar contigo en esta noche, tarde o día, como dices tú, de terror, para platicar de un tema interesante y que seguramente todos los que en este momento estén viendo este episodio van a voltear alrededor y posiblemente se encuentren con algo de ello. Definitivamente sí, y justo porque este tema es justo pensado porque tú eres una persona que colecciona objetos paranormales y dentro de esta colección de objetos tú cuentas con algo en específico que son de los temas que más la gente ha pedido en este podcast y quise tocar este tema justo contigo porque sé que tienes historias muy perturbadoras dentro de tu archivo. Hablo nada más y nada menos que de los muñecos malditos como los que tenemos aquí. Exactamente, y que justo lo decía, si en este momento las personas voltean a su alrededor, quizá esté una muñeca de su hija, un muñeco de su hijo, o quizá esa muñeca que coleccionaron y que guardaron tantos años desde la infancia. Pero ¿qué hay detrás de estos muñecos? ¿Realmente puede haber algo paranormal? Es lo que vamos a platicar. Así es, Alain. De hecho, antes de comenzar, me gustaría empezar como siempre por lo personal. A lo largo de tu vida, incluso de tu carrera ya en este aspecto paranormal, has vivido experiencias con muñecos, ya sea desde tu infancia, ya sea ya ahora como adulto? Sí, yo creo que sí. Es importante decir que en algún momento a la mayoría, el ver esas muñecas de porcelana posiblemente cuando visitabas a la abuela te provocaban algo. Hoy en día puede pasar con muñecos que están de moda, por ejemplo, los Labubus, que se llega a comentar que los Labubus tienen una historia donde de alguna manera pudieran encerrar demonios. De hecho, hay gente o hay personas que los han como nombrado la mascota del diablo y que se supone que si tú los dejas en algún lugar donde no esté muy a tu cuidado, si un Labubu lo dejas simplemente aventado, pues al día siguiente puede que lo encuentres en otra posición, en otro lugar, y es porque él se molestó. Hay Okey. mucha gente que lo ha vivido, hay gente que argumenta que son simplemente leyendas, pero sí, eh, son varios los muñecos que en algún momento me han tocado recibir, como este que tenemos aquí, que mucha gente que sigue el grito de La Llorona conoce la historia, pero hay otros, por ejemplo, que creo que platiqué la vez pasada que estuve contigo, una muñeca de Randonáutica. Ujú. Hay otra muñeca que pudiéramos decir es hermana de este muñeco. En algún momento me entregaron una que tenía una historia muy interesante, te la platico, pero esa, al principio yo decidí no quedármela, porque la idea no era resguardarlos, no era cuidarlos y mucho menos tenerlos cerca. Resulta que esta muñeca la llevan a casa y la familia aseguraba que le daba órdenes, era para la hija. Ujú. Sin embargo, el niño, el hermanito, decía que la muñeca le daba órdenes. Pero no cualquier tipo de órdenes, eh, cosas que le tenía que hacer a su hermana. Al principio pudiera parecer simplemente travesuras, pero empezó a pasar el tiempo y le pedía cosas más fuertes, atacarla. ¿Qué tipo de ataques? Eh, Pégale a tu hermana, hazle tal cosa a tu hermana, Ujú. y obviamente pensaban que era locura del pequeño, simplemente, pues, una etapa que estaba viviendo. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando la muñeca, de repente no la encontraban. Duraba días donde no aparecía, y de repente aparecía en la sala, o simplemente la encontraron en diferentes lugares, y se dieron cuenta que la muñeca sí tenía algo extraño. ¿Qué hace la familia? Decide irse a pasear toda la familia. Y en uno de los lugares el papá se aleja con la muñeca, la quema, regresa con la familia y simplemente al poco tiempo regresan a su casa. Al momento de que ellos llegan a la casa, la muñeca estaba quemada en el patio de ese lugar. Okey. Obviamente nos platican la historia, nos llevan la muñeca
Y es muy curioso porque yo me acuerdo de esa escena porque recuerdo el miedo que yo sentí. Yo agarro la muñeca, termino programa y la pongo en el asiento de atrás. Ujú. Eh, yo empecé a sentir un miedo extraño. Yo volteaba constantemente al retrovisor y dije, no, no la voy a tener atrás. Me bajo del carro, la tomo y la pongo en el asiento del copiloto. Yo seguía sintiendo esa sensación, Okey. hasta en algún momento que siento que me tocan. ¿Qué es lo que yo hago después de que siento que me tocan? Me vuelvo a orillar en el carro, la meto a la cajuela y simplemente la volví a tirar. No me quedé con ella. Pero, por ejemplo, está el caso de este muñeco Miguelito. Mucha gente que conoce el canal sabe la historia, pero el caso de Miguelito y por qué se llama Miguelito de entrada es porque cuando yo la traigo acá a la Ciudad de México, realmente no tenía nombre. Okey. Eh, llega una persona a mi oficina y me dice, ¿cómo se llama este muñeco? Le dije, no tiene nombre, pero hay que ponerle el nombre de la primera persona que llegue a la oficina porque es como si él lo estuviera escogiendo. Okey. Llegó una persona del trabajo que se llama Miguelito y simplemente por eso se le quedó el nombre de Miguelito. Pero la historia de eh, nos platicaba Ricardo, no recuerdo el apellido, del Museo de la Tortura en Guadalajara, Jalisco. Resulta que compran un lote de muñecos muy parecidos, muñecos que técnicamente eran el mismo modelo, pudiéramos llamarle, pero cada uno con un diseño diferente. Okey, okey. Cuando lo llevan con la intención de venderlos y de tenerlos exhibidos en el Museo de la Tortura, empezaron a pasar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? De repente aparecían en otros lugares dentro del museo, de repente los trabajadores escuchaban pasitos dentro del museo y muchas cuestiones muy parecidas. Pero lo que pudiera poner a pensar a los dueños de este lugar que algo pasaba con estos muñecos es que la gente dejó de ir. De repente, cuando llevaron a los muñecos, el museo ya no tenía gente, de manera muy extraña porque era un lugar muy concurrido. Bueno, ellos piensan que habían sido estos muñecos. Sin embargo, la historia de Miguelito cuenta que una familia fue a este lugar. De hecho, tengo los audios que te va a interesar porque a mí ya me habían contado la historia. Al poco tiempo yo le digo a Ricardo, oye Ricardo, ¿me podrías repetir la historia de este muñeco? La quiero contar. Tal cual me mandó la historia Ujú. y esto sirve como alguna prueba de que no es algo inventado. Pues bueno, resulta que se llevan al muñeco. eh, una familia estaba paseando en el museo y el hijo pedía que le compraran el muñeco. Okey. Deciden comprárselo, lo llevan a casa y el pequeño aseguraba que el muñeco tal cual le hablaba y le pedía que aventara por las escaleras. No recuerdo si era su hermana o su hermano, pero el niño aseguraba que esto se lo pedía. Okey. Le platica a sus papás, al día siguiente de que lo compraron, fueron de inmediato a regresarlo. Eh, yo sí creo que tengan mala suerte estos muñecos, además del espíritu o la entidad que puedan tener, porque cuando yo voy a recogerlos, que me los entregan del museo, este y otros tantos, me los dan en una bolsa negra. Yo había dejado mi carro estacionado a una cuadra. Sí. Cuando regreso, mi carro ya lo habían abierto, se habían llevado el estéreo, todo lo que tenía en mi carro. Y en ese momento dije, ok, seré el principio de la mala suerte. Y hace algún tiempo decidí traérmelo aquí a la Ciudad de México. Lo tengo obviamente guardado, pero en grabaciones de repente se ha visto, de hecho sería interesante tenerlo un poquito más hacia la cámara. Sí, de hecho, para la gente que no sepa, este mismo muñeco, digo, aparte que tiene años contigo, Ujú, es el mismo muñeco que abre este canal en ujú. un en vivo, si no me equivoco. ¿Cómo? El primer video de este canal, del Creepy Podcast, es un en vivo donde pusimos a Miguelito. Exacto, con él hicimos un montón de cosas y que justo lo llevamos a Tuxtepec Okey. en el programa Podcast Extra Normal y me pidieron dejarlos con una cámara encendida
y pues simplemente se escuchaban cosas extrañas, pero el video dura varias horas, ahí lo pueden checar y pues invitar a la gente, a lo mejor pueden detectar cosas que nosotros no vimos, que vayan a checarlo. Y de hecho también en el transcurso de este podcast, si logran estar al pendiente de los muñecos, se los agradeceremos mucho. Digo, nosotros estamos platicando, no es con la intención de moverlos, simplemente puede que lleguen a pasar cosas. Y lo comento también desde que yo entro a trabajar a la estación donde trabajábamos juntos. Recuerdo que toda la gente que pasaba por tu oficina, que tú a Miguelito lo tenías sentado en tu oficina, Ujú. siempre decían: "Es que siento que se cambió de pose", o "Oye, ¿no lo habías dejado acá en una repisa?", "No, siempre lo tengo en tal lado". "Ah, es que lo vi en la repisa". Sí llegaban a comentar personas de ahí, me acuerdo perfecto. ¿No te tocó cuando estábamos de repente durante la noche en el programa? Había momentos que había corte comerciales o música, y yo subí a mi lugar por alguna Sí. cosa. De repente, el muñeco ya estaba sentado en otro lugar, ¿sí te tocó eso? A mí directamente no, o sea, al menos no contigo en ese Ajá. sentido, pero sí muchos testigos nos llegaron a comentar, a mí me llegaron a comentar de: "Oye, nada más, cuando vayas a la oficina, Laín, ten cuidado con el muñeco", y justo era este muñeco el que me decían: "Ten cuidado con el muñeco", porque suele moverse o suele cambiar de posición de donde lo dejan. Ujú. De hecho, tenemos otra muñeca que se llama Sandy, vamos a poner la imagen, pero esta muñeca Sandy, nos la entregaron al mismo tiempo, y cada que teníamos alguna transmisión o que me invitaban a algún en vivo, la llevaba y empezaba a distorsionarse la imagen, o algo fallaba, o se apagaba la luz, y si la llevaban a los estudios de grabación, de repente se prendía el equipo, Okey, cosa que era inexplicable. Pero hay que recordar que desde muchas culturas los muñecos se han utilizado tal cual como estuches. exacto. Hay gente que lo utiliza tal cual para guardar demonios, y también hay personas que aseguran que si en este lugar fallece una persona y hay un muñeco cerca, tal cual el espíritu pudiera brincar y pudiera quedarse dentro de él. Hay muchas historias referentes a muñecos. Okey, y referente, digo, ya hemos platicado sobre Miguelito. De hecho, es un muñeco que desde que lo conozco siempre me ha intrigado la historia que hay detrás de él. No conocía la historia completa, o sea, sabía que te la habían regalado del Museo de la Tortura, Ujú. allá en Ocampo, cerca del Centro Histórico de Guadalajara, pero yo no sabía que era de un lote. Yo no sabía que venía acompañado de Sí, eran otros. varios. De hecho, Okey, varios de ellos los llegué a tirar en la estación. Yo creo que me dieron unos 10. Estaría fregón que Ricardo, que es la persona que administra este museo, que ve este video y que él nos diga en los comentarios, pues realmente cómo está todo. Es muy fácil que alguien compre un muñeco en el tianguis o en cualquier lado, inventarle una historia, pero créeme que no es el caso de estos muñecos. okey. Sobre todo, tú decías que no era la intención ahorita conmoverlo, ¿o qué No, no, decías? no, sí, que no es intención de nosotros en este momento. Sí vamos a estar platicando de muñecos malditos. No es la intención que generar morbo a través de que: "Ay, ahorita lo voy a mover", no, nada de Pero eso. justo es como cuando estabas niño. De repente jugabas a cosas donde no sabías, pues, qué era lo que pasaba, o lo hacías desde una ingenuidad. ¿Qué pasaría si ahorita le decimos al muñeco, eh, con su nombre, Miguelito, nos gustaría que en este proceso que platicamos, que te muevas, que muevas los ojos, que hagas algo para ver que es real, para que la gente te pueda sentir? Por favor, Miguelito, si en este momento quieres hacer acto y acompañarnos en este episodio, te hacemos la invitación para que puedas estar aquí con nosotros. Estaría interesante. Estaría muy interesante. Fíjate que me gustaría también ahora yo contarte una historia personal, es una historia de mi familia. Esta historia muy pocas veces la cuento porque es ajena a mí, pero es de mi mamá. Hace muchos años, yo tengo una hermana menor. Bueno, en ese momento, pues claro, era la chiquita, no la bebé. Me llevo 4 años con ella. En aquel tiempo, pues mi casa era, digamos que una juguetería, ¿no? Entre juguetes de niños, de mi hermano y mío, balones, todo este tipo de muñecos, luchadores. También había muchas Barbies y muchos nenucos y muchos juguetes así, ¿no? De niña. Pues, ¿qué pasó? ¿Sentiste algo? Es que escuché como si hubieran querido abrir la puerta, No lo sé. pero ya es muy tarde, ya no hay No, nadie acá.
De hecho, son alrededor de las 8 de la noche, si no me equivoco, y estamos tú y yo solos, te recuerdo. Eh, pero sí, un día mi mamá, bueno, en un cumpleaños de mi hermana, recibe una muñeca de parte de mi abuelo, pero esa muñeca la trae de Estados Unidos. Para empezar, lo extraño de esa muñeca que la había traído de allá es que hablaba en español. Regularmente uno pensaría, ok, si es de esas muñecas que hablan y las aprietas o algo, tiene en automático, pues, lenguaje en inglés, ¿no? Resulta que esta muñeca no. Esta muñeca tenía ciertas frases que se iban repitiendo conforme las iba diciendo. No eran muchas, pero había una en específico que era como la que a mí, desde la primera vez que la escuché, me generaba mucha intriga, porque aparte era una muñeca. Voy a tratar de encontrar esas imágenes, al menos del modelo de la muñeca. Una muñeca, me acuerdo, de tez blanca, cabello negro, con un overol, una camisa rosita, un overol de mezclilla, con una sonrisa, para empezar, muy, muy perturbadora. Yo no sabía que yo tenía onomatonofobia. La onomatonofobia es el miedo irracional hacia los muñecos o la incomodidad irracional hacia muñecos, estatuas ¿Lo religiosas. tenías o lo tienes? Creo que no sé si hasta la fecha lo controlo mejor, pero aún en día, hoy en día, si voy a un templo, sí me cuesta un poco de conflicto pasar a un costado de las estatuas, por ejemplo, De los ¿no? De los santos y todo santos y esto. todo esto. Estaría interesante que tú te llevaras el Que muñeco. me lleve el muñeco. Haría un especial con Miguelito, que honestamente, digo, a mí me gusta mucho lo paranormal y sabes que soy muy lanzado en este tema, pero sí con los muñecos, no sé por qué, yo sí tengo un issue, un conflicto, porque mi cerebro asimila que son juguetes, pero como tienen rasgos humanoides, hay algo ahí que mi cabeza, mi psique me dice, algo está raro. Entonces, me animo, yo con todo gusto me animaría a hacer algún especial, pero sí, siempre me han generado mucho conflicto. Esa muñeca, sobre todo, tenía una sonrisa muy perturbadora, Alain. O sea, era una sonrisa, no te lo puedo explicar, entre que se le veía los dientes, no gesticulaba, o sea, simplemente ya la tenía hecha, pero tú la apretabas y primero se reía, una risa muy como jejejeje, muy de niña. De repente le volvías a apretar y empezaba a decir otra frase y así. Había una en específico que decía: "Yo tengo un secreto y tú no lo sabes". Para mí que una muñeca diga: "Yo tengo un secreto y tú no lo sabes", es un poco perturbador, sobre todo con una muñeca de dudosa procedencia, que no sabes de dónde la traen, que viene de Estados Unidos, pero no habla inglés. Estaba muy extraña esa muñeca. Pasaban cosas, yo nunca pude estar cómodo cuando mi hermana jugaba con la muñeca, la solía dejar mucho en la sala de mi casa, y muchas veces yo sentía que la muñeca me seguía con la mirada. Y no es hasta que mi mamá corrobora ese miedo que tengo. Un día llegamos de la escuela, solíamos mis hermanos y yo meternos cada quien a su cuarto, encerrarse a ver la tele en lo que mi mamá estaba terminando de hacer de comer o algo así. Y en eso mi mamá dice que está haciendo la comida y escucha la risa. Piensa que mi hermana está jugando con la muñeca. Y de repente escucha: "Yo tengo un secreto y tú no lo sabes". Mi mamá entra en shock porque en ese momento se acuerda que mi hermana no estaba en la casa. Ese día mi hermana se había ido a casa de una amiguita, una de las mejores amigas de mi mamá, que también tiene una hija de la misma edad. Fueron al mismo kinder juntas las niñas, y era muy común que ella se fuera a la casa a jugar, o que la niña viniera a nuestra casa a jugar. Mi mamá entra en shock, piensa que fue su imaginación, se intenta como prende la tele de la cocina, se pone a hacer cosas, y vuelve a escuchar: "Yo tengo un secreto y tú no lo sabes". Camina hacia la sala donde está la muñeca, ve a la muñeca acostada en el sofá, agarra la muñeca y te lo juro, Alain, y mi mamá no me va a dejar mentir, tal cual como en la película de Chucky, agarra la muñeca, le quiere quitar las pilas y la muñeca nunca tuvo pilas. Nunca le Guau. pusieron pilas a esa muñeca. Todo el tiempo desde que se la regaló mi abuelo a mi hermana, nunca le pusieron pilas, pero todo el tiempo hablaba.
¿Y qué hicieron con la muñeca? No, fíjate que mi mamá nos habla a nosotros para que ya está la comida, con la intención de salir, que se sienta protegida. Nos pide a mi hermano que agarre una de las bolsas de basura de esas negras grandes de contenedor y le dice a mi hermano mayor: "Oye, ayúdame, hay que comprar una nueva muñeca a tu hermano porque esta ya se le rompió". En ese momento no lo manejó hacia nosotros, ¿no? Pero ya una vez crecimos nos platica que la intención fue tirarla porque le dio muchísimo miedo. Okey. Fíjate que recordaba un caso que me gustaría, Adelante, ¿eh? poner el video. Este caso ocurre en tierra inca, en Cusco, Perú, donde hay un video que se hace viral hace algunos años. En este video se ve cómo hay una persona que está con una muñeca, no recuerdo el nombre de estas muñecas, pero era como muy conocida. Okey, Estaba en una banca y la muñeca comienza a hablar, pero mucha gente comienza a llegar y empieza a darse cuenta de lo que pasaba, y la persona dueña, me imagino, de la muñeca se las enseñaba, y les enseñaba que no tenía baterías. okey. La muñeca, al parecer, solamente hablaba con algunas personas, si no es que solamente con el dueño, pero decía frases que llegaban a ser, aterradoras, pudiéramos llamarle, y que esto se puede truquear. Sin embargo, pues, en ese momento muestran cómo no tiene baterías, y si las tenía, quizá estaban escondidas, pero fue un caso muy conocido y muy viral, esto en Perú. Vamos a compartir el video para que lo chequen y que la gente juzgue, que nos digan si pueden sentir algo, ¿te parece? Me parece perfecto. Háblale. Hola. Háblale, háblale. Hazle el interrogatorio. 3 kilos. Todavía no me he muerto. Ya está con 3 kilos. No descansa en paz. Te voy a traer la felicidad. Gracias por despertarme. La boca se mueve. Hola. Sí, supongo, pues si se mueve Déjale, déjale. pero que voltea así su cabeza, no, eso nunca he hecho. Nunca, nunca, nunca. Interruptor. Oh my God. Estaba apagado, estaba apagado. Estaba apagado. Estaba apagado. Estaba apagado. Por la santa. ¿Viste cómo abrió sus ojos? Sí. ¿Lo grabaste tú, no? Hola, encantado de conocerte. Podemos ser amigos. Soy un bebé maravilloso. Te voy a traer la felicidad. Ya me estás mirando de nuevo. ¿Me puedes contarme tu cuento? ¿Nadie te entiende? ¿Nadie te hace caso? ¿Nadie te entiende? ¿Nadie te hace caso? ¿Quieres decir Ya eso? es hora de leer. Después voy a jugar contigo. ¿Vas a leer ahorita? ¿Tienes ganas de leer algo? Ok, este es el material. Y yo creo que cuánta gente, justo cuando hablamos de lo paranormal, ha vivido este tipo de experiencias, pero en ese momento no tiene una cámara, no tiene un celular, porque los niños están jugando, no esperas que pase algo y a lo mejor no vuelve a pasar, Ujú. pero se puede proyectar en cualquier momento. Órale. Pues qué fuerte, ¿eh? O sea, para empezar, yo no sabía del tema, no sabía sobre esta muñeca de Perú, pero qué fuerte haber visto ahorita este video, me puso la piel chinita y justo también me hizo acordarme también de historia de una familiar, una prima, que ella también tiene una nenuco, de esas que abren y cierran los ojos. Ella siente que ya era por el que la muñeca se le había caído varias veces, pero ella jura que así estuviera la nenuco en un lugar, de repente abría y cerraba los ojos. Y no solamente ella lo llegó a ver, uno de mis primos mayores, de sus hermanos grandes, lo llegó a ver y sí le decía: "Tiran esa muñeca, o sea, ¿qué hace ahí?", ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de, o tanto hombres y mujeres que están viendo este programa, si tuvieran contaron con alguno de estos muñecos, nos encantaría, aprovechando que nos los compartan, que pasen estas historias para poder hacer un recopilatorio un día de estos, de Ujú. historias de los suscriptores con estas entidades que se encuentran dentro de los muñecos.
Pasando antes de empezar ahora sí como la batalla de historias, ¿cuál es la historia? Me intriga mucho porque yo no la había visto. Creo Ujú. que es la primera vez que estoy viendo a este muñeco. Conozco otros objetos que guardas, que tienes en tu colección. A él no lo conocía. Es que de hecho, justo por la imagen, prefiero no sacarlo porque tan solo de verlo sí te genera algo. Ahorita recordaba una frase de un reto, pudiéramos llamarle, que se hizo muy famoso a través de las redes. No sé si escuchaste en algún momento: "Álzate per giocare con me, álzate per giocare con me". Okey. Esta frase mucha gente ponía a su muñeco, acostado Okey. Creo que sí lo y creo que sí lo repetían la frase: "Álzate per giocare con me", y decían que el muñeco de repente se llegaba a levantar. okey. Y es muy común ver este tipo de videos. Pero bueno, este muñeco en algún momento se lo entregaron a Cristian Valerio. Te mentiría exactamente la historia, pero ojo con lo siguiente: este tipo de muñecos se tienen que preparar, o la mayoría de las personas lo preparan. Si te das cuenta, tiene una especie de resina, pudiéramos llamarle, Sí, de hecho, y lo utilizan para trabajos satánicos, donde en el interior del muñeco llega a tener desde uñas, cabello humano, okey. eh, líquido hemático, líquido vital, y de esta forma lo preparan para hacer diferentes trabajos fuertes de brujería. Por eso prefiero no sacarlo. De hecho, te recomendaría que no lo toques, pero ya lo tocaste. Ya lo toqué. Pero sí, lo tengo muy guardado. No doy ni oportunidad de que alguna persona lo pueda tocar, vaya. Lo he llegado a sacar en algún episodio, pero muy poco lo han visto. O sea, es un muñeco tal cual de brujería. Exactamente. Okey. Qué fuerte, Elaine. No sabía que esta tenía mucho contexto Y tan que está pesado. preparado. O sea, sí está preparado Sí tal está cual. preparado, por eso se lo entregaron a Valerio. Algo pasó, no recuerdo exacto la historia, pero algo pasó con este muñeco y se lo entregan y le cuentan la preparación del mismo. Okey, pues esperemos que pronto pueda tener esa historia con Valerio, que sería muy interesante conocer el contexto de este muñeco. Exacto. Pues bueno, Elaine, el día de hoy quise preparar este tema justo porque sé que tienes una colección de objetos y quién mejor que tú para regresar a este podcast, platicar este tema que ya me hacía mucha ilusión platicar. Y quisiera comenzar con la primera historia para empezar a abrir y dar paso a lo paranormal. También una advertencia a la gente que está viendo este video, por el tipo de contenido, por lo que se está hablando en estos momentos, posiblemente puede llegar a pasar algo. Esperemos que todo bien en casa. Cualquier cosa, nos encantaría que nos lo escriban ahí en la caja de comentarios. Y si estás llegando aquí, ya sea por accidente o por cualquier situación que te hayan compartido este video, aprovecha y suscríbete a este canal donde narramos las historias más perturbadoras. ¿Te parece si comenzamos? Perfecto, listo. Que pongan sus muñecos a un lado y que escuchen estas historias. Perfecto. Muchas veces los juguetes son creados no con la finalidad de que sean para niños o ser jugados. Incluso aunque se hagan con esa finalidad, muchas veces, como dices tú, llegan a ser recipientes de las cosas más perturbadoras, como energías, como entidades, como en este caso, satanismo. Y la siguiente historia es de una de las muñecas más perturbadoras llamada Lily. Y dice lo siguiente. La encontraron cubierta de polvo en una tienda de antigüedades de Salem, Oregón, con un vestido blanco antiguo, amarillento por los años, con detalles bordados a mano. Pero lo que llama más la atención no era su aspecto físico, sino sus ojos de cristal opaco, que parecía que en cualquier momento iba a parpadear. El anticuario que la rescató del olvido no tardó en arrepentirse. Comenzó a experimentar pesadillas tan vívidas que despertó con arañazos en el cuerpo. En sus sueños, una niña lo miraba fijamente desde una esquina oscura. No hablaba, solo estaba ahí, mirando, observándolo mientras dormía. Días después,
una niña pequeña entró al local con su madre. Se acercó a Lily y sin dudar, le susurró algo al oído. Cuando la madre le preguntó que qué hacía, la niña respondió con voz más suave y escalofriante. La niña me dijo que nadie la escuchaba, que vive aquí adentro y que le duele. El anticuario, aterrado, decidió donarla al Museo Encantado de Zak Bagans, esperando que ahí encontrara algún tipo de descanso. Pero no fue así. Desde que Lily fue colocada en una vitrina sellada, decenas de visitantes han sufrido desmayos, ataques de ansiedad y una sensación asfixiante en el pecho apenas se acerquen a ella. Uno de los casos más extremos fue el de una joven que rompió el llanto frente a Lily, asegurando que sintió un vacío inmenso y una culpa de no poder expiar todos sus pecados. Intentó tocar la vitrina y en ese momento se desmayó. Las cámaras captaron su caída exacta. Dicen que antes de desplomarse, murmuró: Tengo que sacarla de ahí. Está sola. no se recomienda mirar a Lily directamente a los ojos, ni estar cerca de ella por más de unos segundos. Algunos visitantes han tenido sueños con ella, sin haber estado nunca en el museo. Y si alguna vez en una vitrina ves a una muñeca con los ojos casi humanos, ten cuidado, porque ella podría reconocerte. Yo creo que algún muñeco o alguna muñeca en este momento, por esto de los ojos, les tuvo que llegar a la mente. Pero yo preparé una historia interesante, una historia de una muñeca llamada Joliet, una muñeca que llora por los que no están. Imagínate esto. Y es que tendremos que decirlo, hay objetos que simplemente están malditos, objetos que guardan alguna energía, u objetos que a través de un ritual se les mete diferentes entidades, pero también objetos condenados generación tras generación. Este es el caso. Dicen que la historia comenzó con un regalo. Una vecina consumida por la envidia le obsequió a Herminia, una joven embarazada de gemelos, una antigua muñeca de trapo con ojos bordados a mano. No era bonita. Tenía un aspecto rudimentario, el hilo descosido, las manos sueltas, la cabeza floja, pero Herminia, por cortesía, aceptó. Días después del parto, su hijo varón falleció inexplicablemente la tercera noche, entre espasmos y un llanto agudo que heló la casa. Esa noche, también se escuchó otro llanto, uno que no provenía del bebé. Era distinto, agudo, continuo, y venía de la habitación donde Herminia había dejado la muñeca. Desde entonces, cada mujer en la línea de sangre ha dado a luz a 2 hijos, una niña y un niño. En todos los casos, sin excepción, el niño muere al 3er día de vida. Joliet, la muñeca, ha pasado de madre a hija como una herencia o como una sentencia, y cada una de esas mujeres juran haber escuchado, por las noches, los 4 llantos de bebé al mismo tiempo. 4. Exactamente 4. Como si las almas de los hijos perdidos aún siguieran ahí, encerradas. Nadie se ha atrevido a destruirla. Joliet regresa siempre. Una tía intentó enterrarla y a los 2 días la muñeca apareció sentada en el sofá de su sala, mojada, embarrada de lodo y con marcas de uñas en la cara.
como si hubiese sido desenterrada a la fuerza. Lo más perturbador no es solo que llora, es que a veces deja de hacerlo, y cuando lo hace, es señal de que otro niño va a morir. Una de las descendientes rompió el silencio en una entrevista anónima y dijo: Mi hijo murió a los 3 días. Y lo más terrible fue que ya sabía que iba a pasar. No lo supe por un doctor. Lo supe porque Yolette se quedó en silencio la noche anterior. Hoy Yolette permanece oculta, lejos de la luz pública. La familia ha hecho todo lo posible para cortar la maldición, pero nadie se atreve a destruirla. Ahora te pregunto algo. Si realmente destruir a Yolette no detiene el ciclo, si realmente solo la hace enojar más, te lo dejo de tarea. Para esta historia me gustaría comentarte que hay muñecas que parecen vivas y luego está esta muñeca llamada Mandy, que ella se asegura no solo de que tengas miedo al verla, sino también de que pierdas todo lo que tienes. Y esta es su historia. Mandy llegó al Museo de Quesnel, en Columbia Británica, con una grieta que cruza la cara y unos ojos vidriosos, como si llorara hacia adentro. Fue donada en 1991 por una mujer que ya no podía soportar tenerla en casa, no por miedo, sino por agotamiento. Según ella, Mandy lloraba en el sótano. Sí, lloraba como un bebé, por las noches, siempre desde el sótano, y nunca había nadie más ahí. Una vez que la muñeca fue entregada al museo, el llanto cesó, pero los problemas apenas comenzaban. La directora del museo dejó constancia. Mandy causaba interrupciones constantes. Almuerzos desaparecían misteriosamente mientras cambiaban de lugar. Fotografías se borraban de las cámaras sin explicación alguna. Y en una ocasión, una empleada juró ver cómo Mandy giraba la cabeza sola, sin que nadie la tocara. Cuando las cámaras de seguridad se instalaron para verificar los fenómenos, 2 días después, todas presentaron errores mostrando estática y algo peor, sombras que pasaban detrás de la muñeca, aun cuando el museo se encontraba cerrado. Una visitante contó que al ver a Mandy por primera vez, sintió una náusea repentina y un dolor punzante en el abdomen. Esa misma noche, soñó que estaba atrapada en una vitrina, con su rostro cuarteado, como el de la muñeca. No podía moverse, no podía hablar, solo mirar, observar cómo otras personas la veían, se reían y luego se iban, dejándola ahí para siempre. No era un sueño, era un recuerdo que no era mío. El museo tuvo que colocar a Mandy en una vitrina especial, alejada del resto de las piezas, no por su valor histórico, sino porque los otros objetos también comenzaban a moverse si se dejaba a la muñeca cerca. Hay cosas que desaparecen con Mandy como llaves, pulseras, anillos, pero también empiezan a desaparecer recuerdos. También empiezan a desaparecer cosas tan personales como la identidad misma. Entonces ten cuidado, porque no vaya a ser que Mandy te quite todo lo que conoces y el mundo que ves tal cual en estos momentos. Ok, creo que
este es buen momento para la gente que tiene algún muñeco o que ha vivido algo, que lo deje en los comentarios, que nos cuente su historia y, como bien lo decías, en algún momento compartirlo con ustedes. La siguiente historia seguramente han escuchado hablar de esta muñeca. Bien lo decías tú, hay muñecas que parecen vivas, pero específicamente esta pudiera que sí esté. Es la muñeca Okiku. ¿La conoces? No, creo que he escuchado algunas cosas sobre ella, pero no conozco su historia. Su muerte nunca fue completada y es así como nace esta historia. Okiku, la muñeca que sigue creciendo. Japón, invierno 1918. Compró una muñeca en una tienda de Sapporo para su hermana menor, Kikuko. Era delicada, vestía un kimono rojo intenso y tenía una melena negra perfectamente recta. Kikuko la adoraba, dormía con ella, comía con ella, le hablaba como una hermana. Un año después, Kikuko murió repentinamente de un resfriado mal atendido. Fue sepultada con una ceremonia modesta y la familia colocó su muñeca favorita en el altar de la casa, como un símbolo de luto y de amor eterno. Pero los días que siguieron no fueron normales. Primero fue la sensación, la certeza de que algo miraba desde el altar. Luego, las noches sin sueño. Y por último, el cabello. Lo que alguna vez fue un corte recto, clásico y parejo, comenzó a crecer. Al principio fueron milímetros, luego centímetros, después puntas abiertas, rizos rebeldes y finalmente Trenzas naturales que ninguna muñeca de porcelana debía tener. la familia, convencida de que el alma de Kikuko se había refugiado en la muñeca, la llevó al templo Maneji, en la isla de Hokkaido, donde los monjes la han custodiado desde entonces. Ellos mismos le recortan cada cierto tiempo, en un acto casi litúrgico. Pero el cabello vuelve a crecer. Y en los estudios realizados se han confirmado el cabello es humano, de una niña de entre 7 y 9 años. Fenómenos documentados. Monjes que han olvidado oraciones frente a ella. Visitantes que se desorientan al entrar en la sala donde se encuentra. Casos de sueños con la niña que no habla, pero te observa con odio. Gente que dice haber escuchado un susurro en japonés al acercarse a su vitrina. Una frase repetida una y otra vez. Watashi wa koko ni iru. Sigo aquí. Okiku no está encerrada, está en paz, por ahora. Pero si alguna vez su cabello se detiene, si alguna vez deja de crecer, tal vez signifique que ya no está ahí. O tal vez signifique que esté buscando simplemente a su hermana como cualquiera lo haría. O tal vez signifique que te está buscando a ti. No sé si ahora entiendes por qué mi onomatonofobia al respecto de juguetes y muñecos. Hay objetos que tienen una maldición y hay objetos que te pueden pasar esa misma maldición. Esta historia es de uno de los muñecos más perturbadores. De hecho, es el top 3 en las listas de muñecos malditos. Y esta es la historia de Harold, el muñeco. En eBay apareció una subasta peculiar. El título era Muñeco antiguo, posiblemente poseído. Y la descripción decía: no me hago responsable por lo que pueda ocurrir después de esta compra. El vendedor contaba que tras encontrar el muñeco en el desván de la casa abandonada donde vivió, comenzaron a suceder cosas extrañas, pesadillas intensas, olores a carne podrida, en habitaciones cerradas,
mordidas en las maderas de los muebles. Todo eso hasta que su gato murió sin razón aparente. Pero lo peor vino después. Su hijo pequeño comenzó a hablar con alguien invisible. Decía que jugaba con el niño feo de la cara rota. Cuando los padres le preguntaron a quién se refería, el niño simplemente señaló al muñeco Harold. Anthony Quintana, un investigador escéptico, lo compró, y fue entonces cuando la maldición dejó de ser local y se volvió un fenómeno digital. Anthony sufrió migrañas crónicas, parálisis del sueño, pensamientos suicidas por primera vez en su vida. Personas que solo vieron las fotos del muñeco online comenzaron a experimentar fenómenos como vómito, náuseas o alucinaciones. Una mujer sufrió un aborto días después de insultar a Harold a través de un foro. La comunidad paranormal comenzó a seguirle la pista. Equipos de investigación empezaron a usar detectores EMF y grabadoras EVP cerca del muñeco. Los resultados fueron escalofriantes. Se escuchaban gritos de niño, cadenas arrastrándose, voces distorsionadas que decían: Let me go. Don't touch me. Aléjate. No me toques. Pero cada vez que alguien intentaba exorcizar a Harold, las cosas se empeoraban. Uno de los sacerdotes que lo intentó murió de un derrame cerebral 2 semanas después. Otro desarrolló un cáncer fulminante. Anthony intentó regalar al muñeco, pero nadie lo aceptó. Intentó quemarlo, lo ardió. Intentó enterrarlo, lo desenterraron. Hoy, Harold sigue en su poder, encerrado, custodiado, y aunque el muñeco no se mueve, el horror sigue fluyendo desde él. Incluso tú, Alain, incluso toda la gente que está escuchando este episodio, el hecho de que escucharan esta historia no significa que estén salvados de lo que pueda hacer Harold, porque él no necesita que lo conozcas y lo veas o lo toques. A él simplemente le basta con que conozcas esta historia. Ok, qué fuerte, pero no tan fuerte con la historia que te voy a contar. Una historia que creo todos conocemos y que nos deja muy en claro que no todos los demonios tienen cuernos, no todos los demonios son horribles. Hay demonios que pueden tener unas trencitas, un vestido y ser más aterradores que un mismo demonio. Esta es la historia de Annabelle. Seguramente la han escuchado. Un estudiante de enfermería recibe una muñeca Raggedy Ann como regalo de cumpleaños. La coloca en su habitación, sobre la cama. La muñeca no es aterradora. De hecho, es dulce, nostálgica, como una reliquia de la infancia. Pero al poco tiempo, Nada vuelve a ser normal. la muñeca comienza a cambiar de posición por sí sola. A veces aparece en el suelo, otras en el sofá, incluso con las piernas cruzadas. Pero eso era solo el principio. Comienzan a aparecer notas escritas en pergamino, con letras infantiles que dicen cosas como Help me y Help Low. era el prometido de una de las chicas. Él comenzó a tener pesadillas con la muñeca. Soñaba que lo estrangulaba. Una noche, se despertó con 7 marcas de garras en el pecho, marcas sangrantes, como si algo lo hubiese atacado en su sueño. Fue entonces cuando acudieron a los Warren, Ed y Lorraine,
los demonólogos más famosos del siglo XX, no tardaron en identificar la verdad. No era el espíritu de una niña, era de una entidad demoníaca, una que fingía ser vulnerable para quedarse en la casa. Durante el traslado de Annabelle, el auto se detuvo en la carretera. Los frenos fallaron, el volante se trabó. Ed Warren roció agua bendita sobre la muñeca y el vehículo se volvió a encender. Fue solo el comienzo. Ya en el Museo de Ocultismo de Connecticut, fue colocada en una urna de cristal bendita, con una advertencia grabada. Warning. Positively do not open. Sin embargo, no todos obedecieron. Un joven, burlándose de la muñeca durante una visita guiada, comenzó a golpear la urna. Comenzó a retarla. Si eres tan poderosa, demuéstralo, Gritó. Al salir del museo en su motocicleta, perdió el control en una curva seca. Murió al instante. Su novia sobrevivió, solo para contar que él había estado riéndose de la muñeca todo el camino de regreso. Cada cierto tiempo, la urna se empañaba por dentro. Algunos dicen que han visto la cabeza de Annabelle girar, otros que ha parpadeado, y hay quienes aseguran que al mirarla algo los mira de vuelta. Annabelle sigue ahí, encerrada, observando, pero algún día si el cristal se rompe, no va a correr, no va a gritar, va a esperar y te va a convencer. porque lo suyo no es el terror inmediato. Lo suyo es entrar, despacio, hasta que seas tú quien abra la puerta desde adentro. O encender el edificio como acaba de pasar hace poco. Es importante comentar que esta muñeca últimamente ha dado mucho de qué hablar. Se habla de que supuestamente llevó una maldición recientemente y hay unos amigos que en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar que fueron a la Casa del Conjuro, que hace muy poco fueron a ver a Annabelle. Ok. Raiza, el equipo de La sociedad de la Sociedad de las Pesadillas, pesadillas. y que estaría interesante tenerlos aquí para platicar qué fue lo que sintieron, qué fue lo que vivieron, y si para ellos es real esta historia. Qué fuerte. Yo honestamente me encantaría. De hecho, si en algún momento podemos tener a la sociedad, a Raiza en este podcast, estaría increíble conocer todas esas historias, tanto de los lugares que ellos han visitado, porque a lo que tengo entendido, han sido de los pocos creadores que han ido incluso a Pensilvania a grabar en los lugares más perturbadores que se cuentan, incluso hasta en casos de brujería. Exacto. Pues me gustaría cerrar con una de mis historias favoritas, uno de los muñecos que más me gustan por su historia, porque aparte es tan perturbadora esta historia, Lain, que este muñeco es el culpable de la inspiración de la película Chucky. Es un muñeco que al nivel de Annabelle, y me atrevo a decirlo de manera personal, un poquito más allá, es el muñeco más maldito que existe. Este es el caso del muñeco Robert. Key West, Florida, año 1904. Un niño de nombre Robert Eugene Otto recibe un regalo por parte de su sirviente de la familia, proveniente de Haití, que se rumora que practicaba rituales de vudú y magia negra. El regalo era un muñeco hecho a mano, relleno de paja, vestido con un traje de marinero y con un nombre simple, Robert. igual que su dueño. A partir de ese día, nada volvió a ser normal en la casa de los Otto. Los padres escuchaban conversaciones a solas desde el cuarto del niño, pero lo escalofriante no era que su hijo hablara con el muñeco, sino que escuchaba una voz distinta Que le respondía. objetos rotos, gritos en la madrugada, muebles volcados
Y cada vez que algo pasaba, el pequeño Eugene siempre decía lo mismo. Yo no fui. Fue Robert. Lo inquietante es que la excusa nunca desapareció con la edad. Eugene creció, se convirtió en artista, se casó, pero nunca se separó de Robert. Le construyó una habitación propia, le hablaba, le ponía comida, y cuando su esposa intentó encerrarlo en el ático, las cosas se descontrolaron. Ella enfermó de la mente, comenzó a hablar sola, decía que el muñeco la vigilaba, que escuchaba sus pasos, que Robert estaba celoso. El muñeco fue abandonado tras la muerte de Eugene, pero en su nuevo hogar, los visitantes reportaban que el muñeco parpadeaba, se reía, movía los labios. Hoy en día, descansa en el Museo Fort East Mortello, encerrado, vigilado, maldito. Sin embargo, el castigo no ha cesado. El museo recibe cartas cada semana, cartas dirigidas a Robert, no a los curadores, no al museo, cartas de personas pidiendo perdón, porque le tomaron una foto sin permiso, porque se burlaron de él y luego se accidentaron, se enfermaron o alguien incluso perdió la vida. Las cartas llegan desde todos los rincones del mundo, peticiones desesperadas, rogando de que Robert los pueda perdonar. El caso más perturbador que se tiene es el de una mujer que tras tomarse una selfie con Robert sin pedirle permiso, sufrió un accidente automovilístico esa misma noche. No murió, pero su hija sí. Desde entonces, cada aniversario del accidente, escribe una carta. Lo siento, Robert. Fue mi culpa. No debí mirarte así. No debí pensar que eras solo un muñeco. Si algún día visitas a Robert, recuerda, pide permiso antes de fotografiarlo. No le hables con burla y jamás lo llames falso. Este muñeco no grita, no corre, no te busca, no te toca, no te asusta. A este muñeco si le faltas el respeto, él mismo se encarga de que pagues, incluso con tu propia vida. Esta historia me hizo pensar en lo siguiente y le pregunto a la gente, ¿cuántas personas en algún momento han pasado por una tienda de antigüedades y se han enamorado de algún objeto, un muñeco o alguna otra cosa diferente? ¿Cuántas veces caminando en un tianguis te encuentras con una muñeca que sin razón alguna llame tu atención? Una muñeca que anteriormente haya tenido alguna dueña, pero esa muñeca en ese momento te está eligiendo a ti. La pregunta sería, ¿estas personas al momento de comprarla, le hacen alguna limpieza, depuran la energía, porque realmente no saben a quién perteneció, Exacto. qué pasó con la persona que era dueña de la muñeca, si sigue con vida esa persona, pero ahora ya está en tus manos, o peor aún, en las manos de tus hijos? Se los dejo de tarea. Antes de terminar con el podcast, Alain, quiero agradecerte por haber aceptado otra invitación. Ya sabes que este es tu espacio donde narramos las historias más perturbadoras. Me gustaría también aprovechar y preguntarte qué viene para ti,
qué proyectos hay, qué vamos a ver de Alain Luna en estos próximos meses a través de tus redes sociales. Ok, pues invitar a la gente que siga el canal de El Grito de la Llorona, donde obviamente en esta primera temporada nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal, pero ya estamos en una recta final donde las historias que siguen serán muy enfocadas a la gente. Pueden ser creadores platicando la historia que tú viviste, o puedes ser tú sentado con nosotros platicando tu historia. Por eso me gustaría exhortar a que si hay personas que trabajen en cementerios, en hospitales, quizá en escuelas, quizá las personas que velan por diferentes lugares, que nos dejen su historia o que nos digan si la quieren compartir para ponernos en contacto y tenerlos pronto con nosotros. Gracias por la invitación. Espero que este canal siga creciendo, invitar a la gente a que se suscriba, que comparta, que deje su comentario y que nos diga qué otro tema les gustaría que platicaras. Muchas gracias, Alain. Y así es, una invitación a toda la gente que está escuchando, que se está suscribiendo a este canal. Alain ha sido la primera persona que lo estoy invitando a los podcasts, pero no significa que sea el único. Ya se tiene preparado más invitados para los próximos episodios. Están al pendientes de todo el contenido, también en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y gracias a todos los que se han estado suscribiendo en estos meses. Es un proyecto nuevo y me da mucha alegría y lo quiero compartir aquí contigo, Alain. Ya somos alrededor, hasta este momento, de 1,200 suscriptores y estamos creciendo gracias a toda la gente que se está uniendo, a toda la gente que está compartiendo, a toda la gente que le gusta la narrativa paranormal. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Sombra y antes de irme quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú tendrías muñecos en tu casa o dejarías que tus hijos jueguen justo con muñecos que no saben de dónde tienen origen? O peor aún, si algo hay dentro de ellos. Que pasen una excelente noche y que tengan dulces pesadillas. Buenas noches.